Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En el día de hoy te voy a proponer que hagamos un parate de la coyuntura que abordamos todos los días en el programa. Quiero decir, de la suba de impuestos, de si Mayán se peleó con Pichetto, de si se lanza o no se lanza Sergio Massa, la gobernadora por la reelección. Todo esto lo hacemos habitualmente. Pero la verdad es que estamos impactados, y creo que vos compartís este impacto, con un caso que hasta ahora periodísticamente se cuenta de esta manera. Un padre en Santos Lugares deja a su criatura de 1 año por varias horas, algunos hablan de 9, 10, 12 horas, según los informes de testimonios, y fallece. Y a partir de este caso, uno empieza a preguntarse sobre cuestiones tan básicas como la naturaleza humana. Este tema, y el tema de la angustia, el estrés de lo que se está viviendo en este momento, me parece que es un momento interesante hasta ahora, cuando pasaron las 11 de la noche, para reflexionarlo. Y hoy hemos invitado a una persona porque tenemos un especial respeto, que es psiquiatra, entre tantas especializaciones académicas que tiene, que es Enrique de Rosa, que nos ayuda a pensar. Yo siento que en muchísimos de estos casos tendemos a juzgar rápidamente. Y me parece que, más allá que no nos corresponde, más allá del impacto natural, de la angustia natural, pensás en tus hijos, o en tus nietos, o en tus sobrinos. Me parece que es bueno que nos sentemos y pensemos y tratemos de entender qué pasó con este caso y qué pasa con todos nosotros en otro ámbito, que es el ámbito general de nuestro país. Así que si te parece, hoy pensamos en serio con una persona que vale la pena escuchar y ya lo recibo, Enrique. Doc, qué gusto verte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Por favor. Gracias por venir. Por favor, gracias a vos. Bueno, ¿arrancamos? Sí, cómo no. Intento no juzgar el caso este porque será motivo de los médicos y de los jueces, pero primera reacción cuando te enterás de un caso de un papá que se olvida a su criatura en un auto. Quizás la primera es la misma que vos marcaste, que somos una sociedad que tiene el juicio fácil, cuando lo primero que uno debiera hacer es entender. Es decir, se nos ha olvidado una capacidad que es la compasión, la empatía, el entender al otro, porque quizás independientemente de todo, a menos que claramente alguien suponga un homicidio doloso, estamos hablando de una persona que acaba de tener la peor tragedia de su vida. La peor tragedia que podemos tener todos. Ahora, ¿esto pasa? Y sí, pasa porque hay condiciones que tienen que ver con lo neurológico, con lo que se llaman estados de ausencia, por cuestiones de tipo puramente orgánico, que pueden pasar. El problema creo que es ese, ¿no? Que en una vez, en vez de tratar de entender qué nos pasa en estos emergentes, en estos disparadores que son la noticia, es más interesante a veces leer lo que la gente dice al respecto y hasta los profesionales, ¿no? Que actúan, que lo que en este hecho pasó. Es decir, ¿por qué la sociedad tiende a estigmatizar, a etiquetar, a buscar culpables tan rápido, ¿no? A poner títulos tan rápido? Yo tengo la impresión de que porque es más cómodo, porque si vos etiquetás y aislás en un lugar sin demasiada discusión, el enemigo, digamos, el infierno es ajeno, ¿no? Bueno, pero este es el tema crónico de los leprosos en el medioevo, el tema que, bueno, después lo toma marketingeramente Foucault, habla y hace la locura como el loco es el que está en el otro lugar, ¿no? En el lugar que no es el correcto. Entonces, esto es siempre. Vos fíjate que ahora cada vez que pasa algo con un delito es psicópata, lo cual quiere decir, o la pregunta es, esa bestia, ese enfermo. El otro día hablábamos en la Facultad de Derecho sobre el maltrato animal. Y decimos, bueno, tenemos que empezar a entender que no son bestias, no son enfermos, sino que ellos son delincuentes. Y esta gente que a la que le pasan cosas, nos pasan cosas. Y si no nos incorporamos vamos a seguir llenando las etiquetas y no entendiendo el colectivo de todas las cuestiones. Quiero volver enseguida a esto porque me parece interesantísimo, pero me quedé pensando en algo que dijiste. Hay personas que están en estado de ausencia que pueden cometer este acto. ¿Qué es un estado de ausencia? Mira, básicamente el encéfalo, el sistema nervioso, lo que tenemos adentro por debajo del pelo, es una masa gelatinosa extremadamente débil en la cual tiene zonas por funciones. Tiene una área cortical que la recubre y cada una de estas funciones tiene funciones motoras, sensoriales, tiene funciones de conciencia, intelectuales y demás. Una lesión de cualquier tipo pequeña da una respuesta, por ejemplo, eléctrica, y por eso la gente se le hace un electroencefalograma a veces y para determinar, o puede haber una lesión que haya sido vascular y algo. Esas alteraciones, cuando tocan áreas que tienen que ver con la conciencia, es decir, con el estar aquí ahora, como si yo hubiese hecho esos milisegundos, ese segundo, quedé paralizado y posiblemente no me di cuenta que estaba acá. Vuelvo, trato de retomar, pero ese periodo de película cortada
esa ausencia es la que ocurre. Ahora, esa ausencia claramente me puede hacer olvidar cómo llegué yo acá, si hubiese sido un poco más prolongada, y de golpe me encuentro en esta situación, y obviamente voy a actuar con sorpresa. Y si a la inversa, en realidad sigo una rutina, me voy a haber olvidado de lo que hice. Bueno, esos son estados de ausencia, estados crepusculares que ocurren en accidentes vasculares, en epilepsias, en una cantidad de cuadros orgánicos. Dentro de lo que se menciona que habría pasado con este papá, es un episodio, una ACV, Así es. que se lo estaban, a la hora que estamos grabando este programa, se lo está analizando. Digamos, esto podría ser que, digamos, porque a lo mejor la pregunta es improcedente y admitímela, ¿es natural, no sé, es lógico que un papá se olvide 10 horas a su hijo en el auto? 10 horas no, si lo tomas así. Es lógico que si yo me olvide de ese periodo, cómo llegué acá, que puede perfectamente pasar, y de golpe me encuentro acá. No me olvide de todo el trayecto, pero por ejemplo, imaginemos, ¿sería factible que yo me olvide de haber hecho algo y continúe, retome la película rota esa, y la continúe en mi rutina? Dejé a mi hija en un lugar, continúo, y de golpe empiezo a tener una percepción. ¿Por qué? Porque no es un corte tan claro, y sospecho, vuelvo a lo anterior, y ahí me doy cuenta que pasaron esas 10 horas. No es que me las olvidé, no ha sido un periodo de ausencia de 10 horas. Ahora, ese fragmento que no me acuerdo, ¿puede tener un origen orgánico? No sé cómo se llama. En general es de tipo orgánico. Por eso algo que vos decías fuera de micrófono, por eso nosotros en general, y la gente se queja mucho, ¿no? Los que hacemos psicoterapia, que le pedimos electroencefalograma, mapeo, polisomografía, resonancia y demás, y dice, pero ¿por qué no tengo nada? Ya sé, seguro que no tiene nada. Pero por las dudas, así me he comido unos cuantos, no me he comido, justamente unos cuantos tumores, en gente muy joven o cuadros vasculares. ¿Por qué? Porque en realidad nunca sabemos si la lógica clínica, la lógica del médico es investigar. En este caso ya era claro porque había tenido un golpe, presuntamente un ACV, desconocemos si hemorrágico o embólico, o sea, o isquémico, es decir, si se taponó un vaso o en realidad el golpe produjo una hemorragia. En cualquiera de los casos hubo un área que no funcionaba o que no funcionaba adecuadamente. Y eso nos lleva quizás a otra cosa, si había sido estudiado adecuadamente y entre ellas si está en capacidad de conducir y demás cosas, ¿no? O sea que este ACV, que vos decís, por el golpe o porque se produjo un taponamiento, puede haber llegado una lesión en el cerebro que generase este estado crepuscular o este estado de ausencia. Claro, en realidad a nosotros los neurólogos nos llamaban electricistas, ¿no? Porque, digamos, es un tema de cableado. Es decir, si el cable de las cámaras que nos están grabando en una de esas, en alguna de sus fases, se corta esa lamparita no funciona. No es más complicado que eso. Si esa lamparita no funciona, en una de esas no tiene ninguna importancia. Ahora, si la lamparita es este cable que nos está iluminando, se corta todo. Y durante unos minutos o unos segundos vamos a dejar de tener iluminación. Alguien dice, ¿y por qué Novarecio cortó la luz? No, se cortó la luz. Pero lo hizo por algo, quería hacerlo, no se cortó la luz. Ese cortarse la luz es ese estado de crepuscular o ausencia. Y crepuscular se llama a veces cuando no es que se apaga, sino que va bajando, va oscureciendo. Para el recorte periodístico es un caso, si no, no es que es único, pero no frecuente y lo tomamos, le ponemos un foco. Para tú. No es infrecuente. No es infrecuente. De hecho, cualquier especialista en neurología que trabaje específicamente en el tema de epilepsia o algo así, las ausencias son parte de su trabajo. Lo que es infrecuente, obviamente, es la desgracia del episodio, que se junten, que se alineen las desgracias de esta manera. Ahora, ¿de dónde se ve mucho? Y es el gran problema en accidentología vial. Es decir, en personas que van manejando tienen un episodio de una ausencia, y en esa ausencia un auto recorre 200 metros. El periodo de tiempo mínimo de un auto a 100 kilómetros por hora recorre tal magnitud que pasa un desastre. Claro, se cruza el carril, se lleva por puesto por alguna cosa. Vive pasando eso. No estoy bien diagnosticado, porque me golpeo y no me pasa nada aparentemente. Yo pariente o yo amigo de esta persona que ha tenido este hecho, ¿puedo notar con pequeñas cuestiones de que está en posibilidad de entrar en este tipo de estados? Bueno, una de ellas es esa. A veces cuando uno, actualmente no lo hago por un tema de tiempo, pero cuando uno daba clase en el pregrado, a veces hacía esto, se quedaba, los alumnos decían, ¿qué le pasó? Y ese ¿qué le pasó? Ese periodo de ausencia
es eso. Hay periodos de ausencia, de microolvidos. En realidad son a veces microestados en los cuales recién ahí denotan ese corte de energía de alguna manera, que puede ser de naturaleza vascular o puramente por una lesión de tipo eléctrica. Pero sí se notan. Es decir, la gente no tiene que pensar el ACV como la gran lesión que afecta, por ejemplo, el área motora, la hemiparesia en cara, brazo, miembros, sino hoy hay que darle mucha importancia a los fenómenos cognitivos, ¿no? Me quedé pensando en eso. Vos hacías el truco de dar clases y de golpe quedarte como tildado un instante. Claro. Para ver si reaccionaban los... Hasta qué momento aguantaban, pero digamos, en algún punto los alumnos, bueno, ven, esto es una ausencia. Una ausencia puede ser eso. Y diferenciarlo en otros juegos, ya hay en psiquiatría, en neurología, lo que se llama interceptación de pensamiento, que de golpe uno queda como colgado, ¿no? O las escuchas, es decir, todos estos cuadros tienen mucho que ver, por eso los médicos tenemos que hacer mucha experiencia clínica, más que de libros, cosa que a veces en los juzgados cuesta, porque dice, ¿de qué libro lo saco? Nada de verlo. Es ver el paciente, ¿no? El paciente que de golpe está ahí, queda colgado y no se tiene por qué desmayar, sino tiene un correlato motor, que quizás eso es lo esperable, ¿no? ¿Cómo recompones, no sé si el verbo es recomponer, pero cómo recompones a ese papá que hoy toma conciencia de que su criatura de 1 año falleció por este acto? Que podrán explicarle que no fue voluntario, como vos decís, no fue un homicidio doloso. ¿Cómo recompones a esa persona? No, el ejemplo en trauma siempre es el de Ícaro, no lo recomponés, en realidad es paliativo, es absolutamente esas vidas no se rearman, es decir, vos le ayudás a rearmarse, de hecho hay grupos de padres que han perdido a sus hijos por este tipo de cuestiones, dejarlos, ni voy a mencionar los hechos porque va a ser doloroso para que los escuchen, ¿no? Pero son bastante frecuentes, de esos pequeños accidentes domésticos a veces, que no tienen que ver con la ausencia, que son tonterías, y esa gente nunca sale de la repetición del trauma. ¿Qué es la repetición del trauma? Pero si yo hubiese hecho esto, otro, esta reconstrucción de la memoria traumática, de intentar reparar el pasado, es eso lo que es destructivo, porque intentan una y otra vez volver sobre sus pasos atrás. Entonces lo que uno intenta es que esa persona en algún punto cierre eso, cierra al menos la reconstrucción del pasado, pero el dolor, la culpa es imposible. Es irreparable. Es irreparable. Es irreparable. Yo decía cuando comenzamos que hay un momento muy particular en el que estamos viendo. Nosotros que tenemos una edad bastante parecida, me dicen los economistas, hemos pasado 7 situaciones traumáticas de default, ¿no? Corralitos, default en sí, etcétera, etcétera. Yo digo, hoy vivimos una situación aparentemente no default, pero de enorme angustia. Desocupación, aumento de la pobreza. ¿Cómo se afronta, digo, con primero el que lo padece, desde ya poniéndole el cuerpo a la situación, el temor a caer en esa situación traumática? Mira, ese dato no es para nada menor. Yo cuando lo escuché justamente estaba en un set televisivo y cuando me mencionaron dije, claro, ahí me cierra todo. ¿Por qué? Porque la esencia de lo traumático es la repetición del acto traumático, del episodio traumático y sobre todo la expectativa del siguiente. ¿Por qué también la gente apuesta al dólar y eso? Porque en realidad hace lo que se llama, es una predicción, una profecía autocumplida. Sabe que algo va a pasar, porque de hecho ha pasado. Cuando yo escuché eso de las 7 veces, poco importa, 6, 7 u 8, pero pasó una buena cantidad de veces, indefectiblemente vos tenés que sucede algo que se llama la desesperanza aprendida o la indefensión aprendida. ¿Qué es eso? Vos aprendés a fracasar, aprendés a esperar la desgracia y obviamente creás estrategias no válidas, que es un poco el problema. Yo escucho mucho hablar del tema educación, investigación y demás. Nosotros tenemos un problema realmente social, en el punto de vista traumático, serio, en que la Argentina no logra salir de una escala de trauma. Y esto es interesante. La última vez hablábamos con vos de dónde venís vos, de dónde viene tu familia, y en última instancia vienen de una Europa en guerra, pero en última instancia que tuvo 2 episodios, y hasta definidos y nombrados y demás. No es que iba a haber un tercero y un cuarto y un quinto, en el cual ya esperaban entonces el 6º, 7º y el 8º. Eso es absolutamente destructor de la vida psíquica, y eso es un poco la situación en la que estamos. No estamos estresados, estamos traumatizados. Es muy interesante. Este traumatizarnos recurrentemente destruye la vida psíquica. Y sí, porque en definitiva, ¿qué vas a vos armar
Hay hasta chistes al respecto, si sabes que algo no va a funcionar. Es decir, el humor lo creamos en general en base a mecanismos resilientes. ¿Por qué existe el famoso tema del tipo que se le rompe el neumático, va a buscar un gato y dice, no, bueno, finalmente termina de manera grosera? ¿Pero por qué? Porque en algún momento traduce el que no hagas nada. A veces cuando la gente dice, pero esta gente no busca trabajo. Y está muy estudiado en todo el mundo que el buscador de trabajo de una segunda, tercera generación no va a siquiera intentar buscar trabajo. ¿Por qué? Y la gente responde, pero yo haría, claro, pare, deténgase ahí. Yo es usted que comió, que se educó, que esto, que el otro. Ese sujeto nació en esas condiciones y el otro día cuando se estaba hablando del tema Sheila y el caso de el asentamiento de Trujillo y demás, o el caso de la embarazada que se encuentra la muerte en un área transitoria de los 7 meses, es no entender que esa gente ha perdido la esperanza. Esa pérdida de la esperanza, que no tiene nada que ver, para los que nos escuchen, con la política actual ni de nada, esa pérdida de la esperanza es lo que construye la vida psíquica del individuo. Primero hay que poderlo reconstruir de alguna manera para que después intente hacer algo. Si no, vos le podés poner a los Darwin, a los chamanas o a los zonas, no me acuerdo cuál, les pone disfraces, pero los disfraces los transforman en cualquier cosa, ¿no? Está bien cuando a veces nosotros los periodistas decimos los delincuentes han perdido todo código. Quiero decir, los otros días Sandra Borghi, nuestra compañera de Canal 13, la asaltan enfrente del Colón, Tucumán el 9 de julio, enfrente del Colón, la golpean fuertemente. Entonces, ¿ves que no tienen más código los delincuentes? ¿Es una explicación esto? O sea, el nivel de violencia, o roban a un jubilado y calientan una plancha y lo torturan de esa manera. Antes los delincuentes tenían más códigos. ¿Es lógico esto? Ahora, el tema no es un tema de códigos, creo, si el código quiere decir valores, es mucho más grave y volvemos un poco al tema encefálico. Para tener valores, para tener moral en definitiva, yo tengo que tener hasta estructuras encefálicas. Cuando la tía de Sheila sale por los canales a hablar de su sobrina, no estaba falseando, estaba hablando de un objeto que ella trataba de sacarse de encima, en que realmente el valor vida en esa gente vale la pena. Es difícil transmitirlo en palabras, porque claro, van a decir, pero este hombre está justificando lo indefendible. Yo no estoy justificando nada, lo que estoy diciendo es que estamos midiendo con una vara moral a gente que no ha logrado construir el valor vida propia. Yo para poder querer a alguien, algo tengo que quererme, y para poder valorar la vida de alguien, mínimamente tengo que valorarme. El gran peligro es que esta gente no tiene ese valor. Entonces, ¿de qué valor puedo estar hablando si a partir de la ausencia de la vida? Esto no lo decían, no lo digo yo. Camus planteaba, miren, el primer punto es si la vida tiene sentido o lo que vale es el suicidio. Si no, recién después empecemos a filosofar. Pero primero es aquello. Pero primero estamos vivos, si tiene sentido la vida. Si la vida es un algo absurdo, no. Bueno, la filosofía de Camus es la absurdidad, lo absurdo, ¿no? Pero, es decir, si eso no existe, necesitamos ser Camus, pero esta gente no tiene valor vida propia. ¿Por qué? Y porque la tasa de muerte de una franja entre adolescente en esos asentamientos es altísima, y porque lo han visto, no se lo han contado. Ven que mueren, entonces, bueno, tampoco vale de la de... Es muy interesante lo que vos planteás, porque decís, recordemos, la tía Sheila, Trujillo y la chiquita, es la que encabeza los pedidos públicos en la tele, y era la autora o coautora, cuanto menos, o por lo menos encubridora del crimen. Y vos decís, no estaba actuando, no era una perversa, corregime todos los términos que diga mal, no era una perversa que estaba actuando en la tele, es que el valor vida, en sus relaciones sociales, el valor vida tiene otro componente. Ahora, pero tomemos eso y intentar hacer un programa de etimología, de filología. Perversión quiere decir estar al costado de la aversión. Es perversa en relación a nosotros, en nuestra línea. Ahora, en relación a su línea de vida, está siguiendo su lógica, que era salvar su vida, que era la vida se solventa a cada instante. Sabía que se había mandado una macadón, creo, no sé qué palabra utilizaron, pero en realidad el punto es como zafo de eso. Entonces, cuando la vida es zafar a cada instante, ahí está, tienen códigos, volvemos a tu pregunta anterior, y los códigos de eso, de sobrevivir a cada instante. Un periodista del otro día cuando lo estaba relatando, no, el abogado, Hugo y Casati, cuando estaba hablando de esto, dice, no, porque esta mujer... Tenemos un programa de criminología, la saco y lo saco y me dice, esta mujer con su 1,30 m, digo, ¿cómo? Pero pare. ¿Te acuerdas del famoso Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo? ¿Sí? Es eso, es decir, son gente que hasta tiene retraso pondoestatural, es decir, son desnutridos. Eso es pondoestatural. Son bajitos, pero porque han sido desnutridos. Es decir, empecemos a medir
otro tipo de seres, no digamos, bueno, otra vez, yo hubiese hecho eso. Pero vos lo que me estás diciendo es, Sheila, la tía Sheila o quien sea, el que mató, no tiene el concepto de lo que significa asesinar que tenemos vos y yo o cualquiera de los Eso sin duda, eso sin duda. Por eso los llamaban en su momento, se los llamó locos morales en la antigüedad, después de psicópatas y bla, bla. Pero digamos, en definitiva, es el moros, el uso, lo correcto, la norma es diferente a la nuestra. Y por eso la perversión, la versión de algo es otra. Sí, con respecto a nosotros, por supuesto, es una perversión. Pero lo que hay que rearmar en estas sociedades, y está pasando en todo el mundo. Hoy hablamos con una persona sobre el fenómeno, el tema de la migración y los haitianos en diferentes partes del mundo, un tema que se da mucho en Francia. Estábamos hablando de cómo está midiendo el valor vida en ese lugar donde, por ejemplo, se comercia con órganos de chicos. ¿Son países de perversos, son poblaciones de perversos, o en realidad se han adaptado a algo que existe? Saquemos la parte de justificarlo, pero digamos, en definitiva, si alguien tiene que tener culpa, responsabilidad y etiquetado, es la sociedad que permite eso. El concepto que vos decías en cuanto a las estructuras físicas, la malnutrición, la mala alimentación de la primera infancia, de la segunda infancia, ¿condiciona un cerebro con otro tipo de valoraciones? Directamente eso no se forma, es decir, es mucho, el cerebro necesita una cantidad de glucosa, oxígeno y demás muy superior a la del resto del cuerpo. Si ese resto del cuerpo no se forma, cuánto menos ese cerebro. Y que no formarse significa que no se forman estructuras que tienen que ver con inhibición de los impulsos, que tienen que ver con frenos, que tienen que ver con actividad de conciencia. Por eso cuando dice, bueno, la empatía, pero uno no nace empático, se va armando plásticamente. Ahora, si lo que aprende es hacer un animal que no mal alimentado, un animal de pelea, por algo en ese mismo lugar se daba esa cuestión de relación de animales de pelea criados y chicos criados en ese ambiente. ¿Qué aprendieron esos chicos? Que la sobrevida era como la de un perro. Y violenta, o sea, por la fuerza. Lo normal era la destrucción del otro. El pibe que le pega a Sandra Borghi, que parece que eran chicos, etcétera, etcétera, y que cree que ese es el modo de sobrevivir, digamos, ¿hay un modo de restablecerle un código de convivencia o empatía? Mira, a mí me parece que yo creo que ahí va el gran punto. Tenemos que empezar a analizar esa población, ver cuestiones muy básicas, las puramente alimentarias, orgánicas y demás, ver básicamente si ese cerebro tiene un funcionamiento mínimo, lo cual no es menor. Es decir, cuando hablábamos antes de estudiar, es ver si realmente qué está funcionando y qué no está funcionando, ver la posibilidad, ni que hablar de que todos estos chicos en general están consumiendo, como no se alimentan, consumen drogas, que en realidad no son drogas, sino que es veneno, que es Paco, que bueno, el caso de Trujillo era ese, la tía y la madre de Sheila se dedicaban al narcomenudeo. Esos chicos en realidad hay que primero rehabilitarlos, obviamente proteger a la sociedad. Si la gente cree que rehabilitarlos es tratarlos bien y no darles el castigo, no, porque la gente espera la venganza, pero si quieren para protegernos nosotros mismos tenemos que rehabilitarlos, pero colectivamente pensar. A mí me parece que es una gran decisión social el ver qué hacemos con eso. Retomo un concepto que vos traías hace un ratito y que tenía que ver con la desesperación, la frustración colectiva, las 7 crisis, etcétera, etcétera. Voy a traicionar un comentario previo a que vos llegaras. Nuestro compañero microfonista y uno de nuestros productores estaban charlando, como charlamos antes de empezar, y decía, no, esto no tiene arreglo. Frente a una nueva crisis, este país no tiene arreglo, no lo arregla nadie. No estoy hablando ni de este gobierno, ni del que pasó, ni del que vendrá. Digamos, ¿sentís que eso está instalado como un presente potente? Bueno, a eso me refiero con la memoria traumática. Yo ya anticipo el no tiene arreglo. Eso es lo grave. Eso es lo grave, que yo ya crea que voy a... Porque vos... ¿Por qué haces este programa? Porque de alguna manera crees en vos, crees en tu equipo, crees en el lugar y de alguna manera crees que tiene algún sentido. Si vos llegaras diciendo, no, está todo mal, evidentemente no podrías hacer esto, no podrías tener nada. ¿Por qué? Porque estás anticipando negativamente. Entonces, en realidad nosotros armamos en base a anticipaciones y esas anticipaciones son nada se puede, todo va a fracasar o todo está destinado, o haga lo que haga, no va a funcionar. Ese estado de desesperanza es el que se instala en el trauma. ¿Y cómo, digamos, porque siempre aparecen las salidas milagrosas? Por eso, y porque como la normal no puede aparecer,
tiene que ser milagrosa, lo cual la vuelve más imposible, porque en realidad el milagro, por definición, es aquello que no va a pasar, y lo sé. Entonces invento lo milagroso y de alguna manera exorcizo mis miedos en algún lugar. ¿Por qué hay tanto tema de sectas, iglesias y demás? Porque en algún lugar hay que poner esa esperanza, pero sabiendo que va a ser, que no va a pasar. Es una convicción sobrenatural, pero que en el fondo uno sabe que... Es absolutamente sabido que no va a pasar, pero de alguna manera me permite a mí seguir creciendo el fenómeno de la fe, que no estoy negándolo, pero el fenómeno de la fe sin objeto tiene un valor en ciertas áreas. Ahora, en lo concreto, tiene que ver con tus propias cualidades, tus propias capacidades. Vos, la gente acá y todos preparan su programa, preparan su trabajo, hacen cosas. Si dijeran, bueno, sale como salga, a la parrilla, lo armamos, y puede ser que salga un par de programas así. El tercero ya no va a salir así, ¿no? ¿Cómo se emparenta el fanatismo con todo esto? Porque digo, yo siento que hay conductas fanáticas en todo. Sí. La política ni te cuento. O sea, sí. En la política es como la máxima expresión. Hoy, yo hago un programa esencialmente política, hoy que me doy el gusto de charlar con vos, pero digo, ayer entrevisto a Aníbal Fernández. ¿Ves? Porque está favoreciendo el kirchnerismo. Mañana entrevisto a María Eugenia Vidal, ¿ves? Y todo eso. La última vez que vine eras kirchnerista, estabas acusado de kirchnerista. Sí, pasaré mañana, pasaré a ser, mañana viene Massa, así que seré masista, claro. y así sucesivamente. En cualquier caso me divierte. Pero digo, ¿cuánto el fanatismo está instalado así de potente como modo de leer la realidad? Y que, bueno, es más o menos eso. Nosotros estamos constantemente haciendo evaluaciones emocionales en lugar de en algún punto, algún grado de racionalidad. Eso también tiene que ver con la cuestión traumática, porque en realidad hacemos evaluaciones que tienen que ver puramente con la respuesta reactiva en lugar de la de respuesta activa, proactiva. No quiero ser demasiado interesante, pero el mito de Prometeo y Epimeteo, los dos hermanos, en que uno anticipaba, pero el otro siempre llegaba reaccionando tarde. Yo siempre pensé que nosotros éramos bastante epimeteicos como nación. Siempre estamos reaccionando. A ver qué dijo Novarecio. Seguro que... Sí, ¿vos qué idea tenés? No, espera, a ver qué dice el otro. Entonces, bueno, yo, hablando de este tema de Sheila y demás, pasé a ser, creo, por alguna cuestión, pasé a ser peronista o algo así, o no sé qué, no tengo ni idea, pero... Y los epítetos... no, y pasé a ser garantista, porque en realidad había que destruirlos. Explicás el fenómeno, por qué la tía de Sheila asesina. Entonces, porque tenía que decir, tiene tal patología, usted dice que es un psicópata, usted no dice que es un psicópata, son todos psicópatas enfermos. Entonces el fanatismo es la evaluación absolutamente emocional de todo, cuando uno no puede evaluar un poquito más alto una mirada. Hay un ejemplo que uno utiliza siempre en trauma, desde hace muchísimos años, que es el famoso cuento de los 7 sabios ciegos, el rey ciego, y que llega el elefante famoso, el final de la historia es un elefante, y cada uno va tocando y describe una parte, y cada uno hace desde su lugar una descripción, y por supuesto ninguno logra saber que es un elefante, pero todos tienen una explicación increíblemente sesuda, y tiene que ver con eso, mirar una parte de la verdad, y a partir de esa parte extrapolo, en psicología cognitiva diríamos generalizamos, eso, y digo, esto es la verdad, esto es, bueno, es masista, es no sé qué cosa, es cristinista, es o es del PRO, no tengo idea. Cuando vos decís el tema de el trauma que te van a ver más porque hoy, noviembre del 2018, ¿sentís que hay una situación social que deriva mayores consultas de qué tipo? En realidad, el hecho que yo sea médico legista lleva a que lamentablemente la demanda es más ligada a esa gente que no previene y termina teniendo problemas psiquiátricos forenses, pero con salida médico-legal, y trabajo con tus colegas constantemente. Tenemos una asociación de víctimas, de victimología. En general la gente lamentablemente no anticipa y se encuentra en problemas insólitos. Claro. Del cual, por ejemplo, no voy a relatar los de esta tarde, pero hay problemas insólitos que tienen que ver con temas de familia, curatelas, esto, el otro, o temas de violencia, o temas de, ¿por qué no sabíamos? No, dejé la medicación, pasaje al acto, es decir, no existe la consulta del neurótico, o existe mucho menos la consulta del neurótico tradicional, o que iba, anticipaba, miraba qué le pasaba y luego actuaba, sino que
pasa algo y luego de acontecido eso viene Dame eventualmente. una clase básica. ¿Qué es un neurótico? Neurótico es aquel que tiene conciencia de lo que está pasando, conciencia de realidad, mientras un psicótico es el que no tiene conciencia de realidad. Y sobre todo los neuróticos somos sujetos que tenemos una exagerada conciencia de nuestras falencias. Entonces estamos hurgueteando por ahí, me pasa esto, me pasa el otro, ¿por qué no? Lo que antes era un problema, hoy diría que uno trata de hacer un club de neuróticos, porque vamos quedando pocos. ¿Dónde firmo? No, claro, porque hay que hacer. ¿Y por qué? Porque en definitiva, al menos conversando con neuróticos y cambiando nuestras neurosis, sabemos lo que nos está pasando. Mientras que con los otros es muy frecuente que proyecten, que tienen, no, bueno, no sé por qué me decís esto. Vos estás y vos te das cuenta claramente que están hablando en un espejo y están hablando del otro. Bueno, lo más frecuente es eso. Ahora, esa gente consulta no, porque no tiene conciencia de malestar. El que no tiene conciencia, el neurótico tiene conciencia y hurga en eso. El que no tiene conciencia es un... No, hay las personas narcisistas, por ejemplo, los trastornos de personalidad, lo que la gente llama muy frecuentemente el psicópata, los trastornos de personalidad, que hoy es lo más frecuente. Bueno, hoy lo más frecuente es eso, son personas en los cuales ya no cursan con un tipo de estructura de tipo neurótica, sino con una estructura en la cual ya se han armado con otro tipo de mecanismos de defensa que tienen que ver con desplazar el malestar hacia afuera o directamente negarlo. El etiquetado un poco tiene que ver con eso, ¿no? Diagnostiquemos a la Argentina, es psicótica, o sea, niega... Es psicopática, digamos, es narcisista, estamos constantemente mirándonos... Psicopática y narcisista. Si tuviésemos que ponerle un nombre sería más eso, es decir, estamos constantemente girando alrededor de algo que no resolvemos, pero constantemente tirándolo hacia afuera, porque en definitiva, a ver, adolecer de algo no es grave. Lo grave es no verlo claramente y hacerse cargo de eso. En general estamos buscando culpables afuera. ¿Y cómo se trata un psicopático narcisista? Un narcisista en realidad en general no se trata, se trata al grupo y tenés que básicamente empezar a trabajar sobre cuestiones que tienen que ver con sus acting. Trabajás básicamente con las cuestiones ligadas a las consecuencias de sus actos, es decir, si un borderline es muy impulsivo o tiene alguna cuestión, haces aprendizajes hay técnicas que se llaman las dialécticas comportamentales, en que traten de entender desde lo físico más que nada eso que hacen, pero la capacidad de racionalizar sus actos es difícil. Yo noto un tufillo de xenofobia en los últimos tiempos. Obviamente lo que está pasando habría que enmarcarlo en una gran cuestión global. Hoy veía un desfile en la Rusia, en Moscú, que se titulaba como la sensación de la preguerra, o lo que está pasando en la alternativa por Alemania en Alemania, o las xenofobias de Italia. Pero digo, saquemos a patadas en el traste a los extranjeros, vienen acá y se llevan nuestra salud y nuestra educación. Vamos, ¿sentís que hay como un tufillo de xenofobia instalado ante la crisis, buscar el enemigo por afuera? Es que eso ha sido la historia de la humanidad. Es decir, la historia de la humanidad es ante la crisis empezar a buscar el culpable afuera. Esto es un poco lo que estábamos hablando. La sociedad, obviamente, al adolecer de muchos inconvenientes, y pierde la capacidad de absorción. Fue la Alemania de la preguerra, ¿no? Que tiene que encontrar, pero ¿qué pasaba? Era un país que había caído, estaba pagando una deuda del Tratado de Versalles, y evidentemente empieza a encontrar que tenía que encontrar el culpable en algún lado. Y malas maniobras políticas, para no hablar de las de afuera, ¿no? Por las que vos decías, que más o menos conozco bien, las que pasan en Europa, notablemente en Alemania o en Francia, que las van resolviendo sin poder. El modelo hace unos años era integrar al extranjero, ahora están tratando de no saber casi hacer países diferentes, que les permiten inclusive no conocer la lengua del país. En nuestro medio el otro día, hoy hablamos de hecho de eso, el tema de que no se atiendan y demás. En realidad creo que pasa por no haber reglas claras y claro, eso genera que cada uno trate de resolver los conflictos en sí mismo. Porque si vos dijeras, a ver, Brasil o tal país tiene un convenio de reciprocidad con nosotros y funciona, nadie se quejaría. En algún punto de lo que la gente se queja, esa sensación de injusticia que percibe. Y que como lo que reacciona frente a esa sensación de injusticia vuelve otra vez a lo personal. A mí me toca en esto, y ahí empiezo a encontrar culpables, que es lo grave del asunto, ¿no? ¿Cuánto de la angustia de esto que vos decías, la frustración, es urbana, es meramente urbana, de grandes metrópolis como la de la Ciudad de Buenos Aires, y cuánto o no, o tiene que ver con una situación más general? Yo creo que
Algunos elementos son estudiados. Los que tienen que ver con el hacinamiento están más que estudiados y la gente que hace arquitectura, la gente que hace urbanismo sabe que hay un tema de metraje cuadrado que tiene que ver con la salud mental. La intoxicación sonora que tenemos en la ciudad de Buenos Aires es inevitable que sea que produzca ciertas cosas, que provoca ciertas cosas. Ahora, la verdad es que uno ve viajando por el país que está lejos de ser esa fantasía que en el interior están bien y bueno, por derecho. Un buen trato. Yo creo que, bueno, siempre hablamos lo mismo con vos, digamos, la fantasía de creer que la realidad en la provincia de Santa Fe, no solamente en Santa Fe ciudad, de golpe se encuentran con otro tipo de realidades mucho más crueles. Es decir, lo que sí vemos es que en los diferentes lugares hay situaciones de crisis por otras razones, pero que hay una situación de malestar un poco compartida. A mí me pasa de golpe hablar con gente del Poder Judicial y de cada lugar me traducen alguna dificultad muy propia, pero que el malestar es bastante común a todos, ¿no? ¿Sentís que hay un denominador común en este momento de ese malestar? Digamos, que la situación social y económica tiene una característica particular. Yo lo que creo que sí, que en algún punto volvemos al tema de la desesperanza. Nos hemos acostumbrado mucho a esperar la próxima marea. Es decir, no estamos creyendo en nuestra posibilidad de proyectarnos. Y la esencia de la expectativa, de la planificación, es eso, lo que decía de lo prometeico, estirarse hacia adelante. Cuando vos tenés que una economía que de golpe, si vas al interior, la nafta está mucho más cara, o yendo justamente en Santa Fe te cuentan que hace 1000 años que pagan el gas a una fortuna, y dicen, no, ustedes los porteños se quejan, pero en realidad acá pasa esto. Y hay un denominador común y todo cuesta mucho, todo es difícil, y eso es... Me sorprende, por ejemplo, ver en el Poder Judicial lugares donde alguien de Buenos Aires diría, fantástico, tienen pocas causas que te hablan con un nivel de drama, que claro, medido desde acá suena mal, pero luego decís, bueno, pero este sujeto tiene otro tipo de problemas. El malestar parece que está instalado, ¿no? Usás una expresión que los otros días sentado allí, Gabriel Rolón, decía, la esperanza tiene muy buena prensa y no está buena. O sea, es como el origen de la frustración. Y él ponía un ejemplo que me parecía muy interesante. Decía, yo me voy a operar con un cirujano y saldría corriendo si el tipo me dijese, yo tengo esperanza de que esto va a salir bien. O sea, vos lo que querés es que el tipo tenga 8.000 operaciones exitosas, un alto índice de especialización, pero centrar todo en la esperanza, casi sobrenatural o milagrosa, como decíamos, es un camino a la frustración. La frase es excelente, la frase es excelente que ha dado Gabriel. Sí, claro que centrar toda la esperanza es terrible. Vos necesitas cierto grado de certeza, y acá hablaba de lo emocional y lo racional. Vos en algún punto necesitas que estas cámaras, estas luces prendan y que sea. En algún lugar necesitamos un grado de previsibilidad concreta, y hasta... En algún punto creo que hemos abusado un poco de tanta simpatía, de tanta emocionalidad, y queremos, somos muy amigueros y agradables, pero perdés sustancia. Y efectivamente vos necesitas que el psiquiatra, el psicólogo, ni que hablar que el cirujano, el abogado. A veces mucha gente viene a decirme, mire, vi al doctor tanto, el abogado tanto, y no me pareció simpático. Mire, digo, pero por lo menos va a ver la causa. Claro, Yo lo que quiero saber, conoce el código, además conoce cómo se maneja. La gente no mide tanto eso, y eso es importantísimo. Eso tiene que ver porque estamos tapando, hasta en áreas profesionales, nuestras necesidades afectivas. Estamos constantemente buscando afecto, ¿no? Es muy interesante eso, yo te digo, acabamos de destrozar con Rolón la esperanza, y con vos estamos destrozando la simpatía. O sea, que la simpatía como único modo de... Claro, con el tema de la esperanza. A ver, pero no como destrozarla, en el sentido de decir, guarda, no se puede sobredimensionar que vos tengas un excelente hemicuerpo izquierdo, pero que el derecho sea atrófico. Y hasta de hecho en el cerebro pasa así. Tenemos tenemos un hemisferio que procesan la información más de forma amplia y otros más precisa. Y necesitas a ambos para funcionar. Necesitas la información. Vos necesitas... A ver, cualquiera que lo escuche, y quizás que me escuche a mí, en otro nivel, evidentemente, va a decir, bueno, qué lindo, qué simpático que hablan, pero evidentemente los dos tenemos una carrera por detrás, y seguramente que si a Gabriel le preguntan sobre cantidad de cosas, él la sabe. No es solamente que habla lindo o que está en el teatro. Claro, hay algo más. Es decir, la felpa está afuera, pero el núcleo debe ser, no lo conozco personalmente, pero debe ser un núcleo denso, concreto, y uno necesita eso. ¿Te importa el fútbol?
personalmente? No mucho. Me divierte como buen fanático en los momentos en que todos los demás se divierten, de tipo mundial, ese tipo de cosas. Claro, pero digo, no, el sábado que te viene Boca River, ¿te pasa? ¿Tenés Sí, algún cuadro? me importa porque como vivo en la zona de Núñez molestan, pero digamos... Pero hasta ahí, pero no sos hincha de ningún... No. ¿Y cómo viste este episodio que hasta llevó al presidente, digo, máxima representación de la magistratura, de un funcionario, meterse con más, esto ya corre por mi cuenta, con más fuerza que, por ejemplo, en cuestiones del combate a la inflación? Sí, yo me preguntaba lo mismo. Digo, ¿qué pasa? ¿Cómo será ser político, no? Porque uno se suele tiene que interesarse en cosas que no le interesan en absoluto. Pero dicen, bueno, mira, en tal país de África resulta que la cría de monos no sé cuánto es importantísima. Entonces viene el Durán Barba de la ocasión y dice, no, mira, interiorizate que los Dice, monos, los monos. estos de pelaje violeta son los más importantes. O sea, a mí me parece que, a ver, está fantástico que estemos acá, estamos en un buen lugar y demás. En un país en que, volvemos atrás, las Sheilas, las Pérez de Perlas existen, yo no sé si nos podemos dar esos lujos, ¿no? Me parece que, y con esto, con todo respeto para todos los hinchas de River, Boca, Racing, de hecho si tengo un cuadro puede ser Racing, pero hay cosas mucho más importantes. Y quizás yo esperaría, volviendo al tema de la racionalidad, que desde arriba me dijeran, miren, está todo fantástico, pero el tema más importante es este. Seguro, yo también, porque porque fui presidente de Boca, pero a mí hoy me interesa mucho más este. ¿Te gusta la expresión le crees a los... Viste que nosotros los periodistas tendemos a preguntar, ¿le crees a tal político? A mí me parece que había que recordar que la política no es un acto de fe, no es un acto religioso. Pues si pones el condimento de le crees, estás dando como una suerte de convicción dogmática de la cosa, ¿no? Bueno, a mí como profesional, cada vez que alguien dice, sea en el área clínica o forense, yo creo en usted, le digo, no, por favor, que todavía no tengo espero tener una iglesia en algún momento para ver si trabajo de otra cosa, pero por el momento, siendo alguien dedicado básicamente a lo científico, a lo concreto, le digo, mire, no ejerza actos de fe conmigo, muestre, le quiero explicar por qué hago tal cosa. No, claro que creo que es una cuestión que es parte de lo que hay que corregir. Vuelvo sobre esto. Cuando vos tratás con profesionales en otras partes, a veces son sujetos bastante agrios, amargos, y la gente dice, no, que fulano de tal, y resulta que son las personas más confiables. ¿Los países se parecen a los delitos que tienen? Sí, vos sabés que, de hecho, yo, y con esto no quiero ocupar tu espacio conmigo, pero digamos, yo hago espacios de criminología porque en realidad el crimen y la sexualidad, es decir, los extremos, el eros y el tánatos en la vida, traducen excepcionalmente cómo somos como sociedad, porque en realidad, aunque cueste creerlo, son hechos culturales. Es decir, el crimen es un hecho cultural en el sentido más antropológico de la palabra, al igual que las manifestaciones de la sexualidad lo son. Y entonces, por algo, el más simple para la gente entender es, por algo Estados Unidos tiene tiradores seriales y nosotros tenemos otro tipo de delitos. ¿Y por qué? Y porque responde a la cultura. El otro día a mí me preocupó cuando Patricia Bullrich dijo, bueno, si quieren tener armas, cada uno tenga, porque como somos tan limitar, no sería raro que alguien empezara a decir, bueno, en Estados Unidos hay toda una cultura que viene desde la guerra de la independencia, con respecto a la tenencia, las enmiendas y demás. Meterte con la enmienda de la tenencia es probablemente perder la elección. Claro, absolutamente. Pero digo, ¿y a qué nos parecemos, o a qué delitos, o a qué conductas sexuales nos parecemos en Argentina? Bueno, en realidad, hoy lo que se está teniendo mucho son el maltrato del vulnerable, ¿no? Es decir, estamos hoy se dice no empoderados, se utiliza mucho el empowerment en la palabra, pero digamos, el no tener poder hace que en realidad sometemos a los vulnerables. Y vos fíjate que hay delitos terribles, vos lo dijiste, con una mujer que va en un taxi, que está indefensa, con discapacitados, los temas de violencia de género. A mí me genera una especial cosa el tema de la gente grande maniatada para sacarle cómo les pegan el maltrato. Es decir, ese desbalance entre el que tiene esa fracción de poder y el vulnerable. Nosotros estamos haciendo una correlación, de hecho la charla el otro día en la Facultad de Derecho fue esa, entre los delitos contra animales, contra unos seres sintientes, animales no humanos le decimos, y los seres humanos.
Y en realidad eso, actuar sobre el vulnerable, es característico de sociedades traumatizadas en las cuales el pez grande intenta comerse al Es que chico. soy muy viejo. ¿Qué sadismo eso? ¿Existe la categoría del sádico? Sí, claro, pero en realidad más que sadismo el círculo víctima-victimario es que el victimario también es víctima, no es un círculo, en realidad es una espiral. Ese victimario ha sido víctima a su vez y revictimiza por el aprendizaje. ¿Por qué es tan indicativo este caso de Sheila y demás? Porque en ese lugar estaban aprendiendo esos chicos luego a Claro. luego a ser victimarios. ¿Por qué? Porque traslado lo que aprendí, suena raro. Móviles son sexo, poder y dinero, digamos, dividamos quién quiere qué, entonces para ver cómo ¿Y resolvamos. quién levantó la mano más? ¿Sexo, poder o dinero? En realidad ninguno se hizo cargo de nada, pero lo interesante es que en la cara de cada uno se denotaban, viste, las sociedades tienen presidente, su presidente, Sí. presidente de capítulo, todo ese tipo de cosas, pero aparte también había cuestiones miradas entre todos, para con lo cual la cuestión del sexo también tenía que ver, ¿no? Pero hay una instancia de prejuicio importante todavía, me parece, entre todos nosotros, ¿no? A pesar de que ha habido muchas Sobre la conquistas. sexualidad, Sí. enorme, Sí. enorme. Pensar poliamor, la pobre Florencia Peña que osó decirlo y que fue castigada. Yo tengo otro diagnóstico de por qué le pegan a Florencia Peña, pero digo, ¿Cuál es? es por su posición política, por ser una mujer que piensa y dice lo que piensa. Yo tengo una admiración especial por ella como artística y se atrevió a decir algo que es complicado también, que es que el amor no es único, que la fidelidad es un pacto que ella lo tiene armado de otra manera. Claro, bueno, esa es una. Entender que la sexualidad es un algo móvil y no es un espacio estático. La Flor sexualidad es un... es un espacio móvil, es un espacio que se va construyendo igual que la identidad y demás. A ver, es muy cómodo empezar a decir, es igual que la historia del loco, del psicópata, Claro. es decir, el etiquetado, voy poniendo en las cajitas, ¿no? Miren, yo hago esto, no sé qué piensan los demás. Claro, pero digo, es muy mal formulada la pregunta, no tengo otro modo. ¿Existe la posibilidad de estar enamorada de dos personas al mismo tiempo? No se me ocurre que no exista. Es decir, se me ocurre que es lo más factible en el mundo. Lo que pasa es que uno va reprimiendo, sublimando y demás, pero creo que está enamorado a veces, y afortunadamente, de cantidad de situaciones. Luego nuestra mente los va poniendo en diferentes lugares si puede. Y si no puede, hace con eso lo que puede, ¿no? Pero en definitiva, el gran problema actual es el no amor, no es el amor. Claro. Lo que pasa es que se emparenta el amor como vínculo sexual único. Ahí estamos en otra historia. Y ahí estamos en otra historia. Y ahí estamos, ¿qué hacemos con respecto a la sexualidad? Si la sexualidad es un vínculo de pertenencia, de poder de objeto al cual actúa, y por eso decía esta cuestión de lo vulnerable, ¿por qué funciona en ciertas áreas el abuso del menor, el abuso del discapacitado, el abuso del que tiene menos? Y porque al menos me conserva la ilusión de poseer algo. Claro. Y en esta área es aquella en la cual estamos todos más inseguros. Y si algo queremos es no estar inseguros, es tener una previsibilidad absoluta. Pero claro, digo, es muy interesante este concepto. Uno debería hasta casi fomentar el poliamor en el concepto de vincularse en distintas categorías, pareja, hermano, hijo, lo que sea, con un vínculo potente de amor y sin prejuicio. Claro.
Claro, de ahí Mucho que con la uno... palabra potente, doctor. ¿Es grave? ¿Por qué? Le dije 30 veces potente. No, debe ser que estás con una sensación de potencia, seguro. Porque vos sabés que es interesante el uso de las palabras, uno le quita. Debes estar sintiéndote bien, debes estar sintiéndote justamente en un estado de potencia, y no por no algún pseudo psicoanalista, digo pseudo, pero no un verdadero psicoanalista que imagine que es lo contrario, pero no, yo Claro. creo que uno utiliza eso, ¿no? Bueno, y tiene que ver con esto. A mí me ha pasado las últimas, para salvarte un poco en esto, a mí me ha pasado a hablar de esto, del amor, y de golpe me preguntan, doctor, ¿está enamorado? Y claro, por supuesto que sí, pero digamos, ahora si la pregunta es de qué, quién, cuándo y cómo, eso forma parte de mi vida privada. Después si veo lo discutimos, Claro. con quién corresponde. Dicho, coincidiendo, este diagnóstico de la esperanza tiene demasiada buena prensa. ¿Qué herramienta le puedes dar a alguien que está en la situación de angustia, de trauma, de complicación, para aferrarse a algo concreto y no una esperanza milagrosa? Primero empezando por la última, es que la esperanza y el milagro son realmente pésimos consejos, son un salvavidas que se pincha en nada, estás agarrándote de una ilusión, y si la idea es vivir de ilusiones, bueno, pero hay que saber que la ilusión es eso, es un algo que no existe, que en una de esas la realidad es mucho más concreta, mucho más molesta, hay que construirla. Lo que nos falta en la vida psíquica y en la vida emocional y en el amor es la idea de que las cosas se construyen. Pensamos más que en agarrar, conseguir el vaso que ya está. Y uno no dice, bueno, está construyendo la vacidad y la acuidad. No, me traes un vaso con agua, pues, pero es una cosa. Ahora, los afectos, las relaciones. A ver, es como si yo dijese, ¿por qué yo me siento cómodo? Espero que sea tu mismo caso viniendo acá. Pues nos conocemos desde cierto tiempo, porque en algún punto hasta tenemos gente conocida en común. Uno construye las cosas así. Y si entiende que eso es una construcción y por ende una co-construcción, una construcción con el otro, empieza a aferrarse a eso, a planes. Y eso es lo que lo vuelve venturoso. Ya, bueno, ambiciono otro encuentro, porque tiene que ser el mes que viene. Espero que no le invite a Rolón, porque si no, va a volver a... No, es construir uno su propia historia. En cuanto el tema se me permita, serán los dos los que vengan. Ah, qué Digo, bueno. porque va a ser un placer. Y en mi caso es un enorme placer escucharte siempre y verte. Gracias. Muchas gracias a vos. Esto es Luis Novares Entrevista. Hasta la próxima.